Ahora, regresando a la medición de la potencia eléctrica en un circuito de corriente directa, vamos a retomar lo que dejamos sin concluir, lo que era el llenado de la tabla. Aquí podemos nosotros tener los valores para cada una de las lámparas que se iban a estar conectando. Tenemos un total de 5 lámparas, por lo tanto llenamos esta tabla, pero tenemos que observar que la tensión debe ser siempre 120 volt aproximadamente. Tenemos una lectura máxima de 253 amperes y una potencia de 306. Por lo tanto, en la medida del wattmetro en forma directa, nosotros tenemos las divisiones por la constante y ahí tenemos las características de potencia. La primera tenemos 75, la ley de watt, y la medida con el wattmetro. 123 contra 125, 131 contra 175, 234 contra 235 y 303.6 con 310. Aproximadamente se está comparando la lectura del wattmetro con respecto al producto de la tensión y la corriente. Por lo tanto, aquí podemos nosotros percatarnos de las 5 lámparas encendidas, la tensión de alimentación aproximadamente entre 120 volt, la corriente de toda la carga conectada a 2.54 amperes y la lectura del wattmetro son aproximadamente 62 divisiones multiplicada por la constante, y tenemos esas características de medición. Cabe hacer mención que no se tienen dispositivos muy apropiados para medir la potencia en un circuito de corriente directa. Aquí tenemos este instrumento que nos da ese tipo de medidas, tanto corriente directa como corriente alterna. Ahora podemos observar nosotros que si quitamos la carga, vamos a observar nosotros qué es lo que va a pasar con la tensión. Quitamos aquí la característica de la carga, desconectando el amperémetro, quitamos la carga. ¿Y qué tensión es la que nos está demandando ahora en circuito abierto? 146.6 de 120 volt. Ustedes pueden ver que una de las prácticas que vimos, la regulación de la tensión, ¿sí?, con respecto a una fuente no regulada, una fuente real. Todos los autores, todos los libros, casi por lo general, todos los ejercicios lo plantean con una letra E, o sea, la tensión de la fuente, pero sin las características internas. Quiere decir que son fuentes ideales, no son fuentes reales. Por lo tanto, aquí podemos ver la importancia sobre todo de estas mediciones. Si nosotros nos vamos a las características de un wattorímetro que tenemos acá posteriormente, este sí me mide las potencias, pero en función del tiempo, que son los watt horas medidas para un consumo de una casa habitación, que eso lo veremos más posteriormente. Esperemos hayan comprendido la situación de esta práctica. Lógico, todo está en base a las características nominales de la fuente. La fuente me puede dar un circuito abierto de hasta 160, 180 volt, pero las características de la lámpara deben ser de 120 volt, porque entonces sí las fastidiaremos. Esto lo estamos regulando porque a medida que tenemos la diferencia de potencial debido al incremento de carga, pues tenemos esa variación de tensión. Y aquí tenemos todo la línea que estamos utilizando en este laboratorio real, sí, portátil, que nos hemos hecho a la tarea ir armando para poder dar ese tipo de teoría y comprobación teórica y experimental. Aquí te puede ver que tenemos aquí este módulo que podemos conectarlo en forma directa al amperémetro sin desconectarlo, que yo ahorita el circuito yo pude únicamente desconectarlo, ¿sí?, por medio de la banana que nosotros tenemos aquí. Yo intercedo esta banana aquí y ya me mide la corriente y no hubiera batallado ahorita para desconectar la carga. Entonces, por tanto, también pueden ver que todos tienen una lámpara piloto para percatarnos de que allí existe tensión y que existe voltaje. Porque si aquí esta lámpara estaría apagada, nos estaría indicando que la protección de la fuente estaría botada. Si nosotros podemos ver que la característica de esta fuente no encendiera, es que el fusible de la carga estaría botado. Entonces tenemos aquí la protección adecuada, porque es un material pedagógico para poderlo aplicar a alumnos a nivel ingeniería y sobre todo en la carrera de sistemas de potencia. Ustedes pueden ver que yo puedo plantear ejercicios con
corrientes del orden de 5 a 10 amperes, que son las características más real que debe llevar un estudiante de ingeniería eléctrica en sistemas de potencia. Generalmente los circuitos que nosotros armamos en la Escuela de Superior Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la Academia de Análisis de Circuitos Eléctricos, manejamos corrientes muy pequeñas por el material existente. Aplicamos voltajes de 3 volts, 4 o 6, máximo 20 volts. Nosotros, con las características de la carga que yo tengo aquí, ustedes pueden ver aquí, yo tengo esa condición de esta lámpara, de esa resistencia, que son 200 watts. 200 watts, ¿qué es lo que va a pasar? 200 por 25 watts, ¿sí? La raíz de ese valor me va a decir que puede soportar una corriente de 50 volts. Y así sucesivamente puedo obtener una tabla de corrientes y tensiones para ver el circuito que yo pueda armar y diseñar la tensión a la cual voy a alimentarlos. La mayor parte de las prácticas ya se les da la tensión para hacer ese circuito. Vamos nosotros la siguiente sesión a ir armando un circuito para ir viendo que el circuito está en condiciones óptimas de trabajar. Por lo general los muchachos hacen el circuito de acuerdo como está en el cuaderno, con acuerdo se le da al maestro y lo arman, y al final de instalarlo le comentan al maestro que se lo revise. Entonces ahí la cuestión es de ver fallas, no poder ver que el circuito está bien realizado, encontrar la falla. Qué bueno que sería que los circuitos tuvieran esa falla, para que los muchachos allá en su vida práctica, en su vida real, van a resolver problemas de fallas. No van a armar un circuitito y determinar los parámetros, sino que ellos tienen que pasar de la práctica a la teoría, confirmar la teoría. Y en este caso estamos viendo ese tipo de objetivo que planteamos este tipo de experimentos. Gracias.